El Holocausto. Resistencia. Primavera de 1943. A pesar de las imágenes de propaganda de victorias alemanas en el Cáucaso, la verdad no puede ocultarse durante más tiempo. Y la verdad es que Alemania está perdiendo la guerra. En el gueto de Varsovia trabajaban aproximadamente 2000 personas arreglando uniformes para el ejército alemán. También remendaban los uniformes que llegaban del frente. Nos poníamos muy contentos cuando estaban manchados de sangre. Eso significaba que los alemanes también morían y que las cosas no les iban bien en el frente oriental. Pero todavía existía un objetivo que Hitler podía alcanzar: la aniquilación de los judíos. Sin embargo, en el Reich empezaba a constituirse un movimiento de resistencia. Algunos trabajadores de las fábricas de uniformes y de botas para la Wehrmacht ponían notas en los bolsillos y en las botas animando a los soldados a desertar. Los soldados que las encontraron informaron del hecho. Se realizó una investigación en Bethgin y averiguaron quiénes las habían puesto. Todos pagaron con su vida. En los campos de concentración como Auschwitz, ¿podría la resistencia acabar con los asesinatos? La resistencia no abrevió la guerra, ni siquiera en unas horas. Fue tan solo una cuestión de honor, el nuestro y el del pueblo judío. No tenía posibilidad de éxito. Cuando los judíos de Silje, Polonia, esperaban para ser deportados, había alguien que sabía exactamente a dónde se dirigían. Estábamos esperando en Silje, en una pequeña estación de tren. Y los niños nos gritaron: ¿dónde vais? ¿Van a hacer jabón con vosotros? Nos decían esto porque sabían que íbamos hacia la muerte. No lo sabíamos entonces, pero ellos sí. Algunos fueron testigos de aquella locura. Un soldado austríaco fotografió una redada en busca de judíos. La fuerza bruta frustraba cualquier intento de resistencia. Una mujer con un niño cayó a tierra gritando: «Matadme, matadme». Un SS ucraniano. Cogió la cabeza del niño, la puso sobre la de la madre y disparó atravesando las dos. Luego dijo orgullosamente: «Solo un tiro». El fotógrafo trató de protestar, pero se dio cuenta enseguida de que a la vida se le concedía muy poco valor. Se dirigió hasta un SS con nosotros. Y este le dijo: «Sal de aquí inmediatamente, porque va a llegar otro tren y entonces conocerías Treblinka desde dentro». Treblinka se convirtió en una fábrica de muerte. 900.000 judíos murieron allí. La mayoría no sabía lo que les aguardaba. Yo veía cómo entraban en las cámaras de gas. Ellos no lo esperaban. No lo sabían. Veía cómo los alemanes y sus ayudantes ucranianos los forzaban golpeándolos. Estaban a 2 metros de mí. Veía sus caras y a los niños. Lo veía todo. Y todavía lo sigo viendo hoy en día. En 25 minutos acababan con sus vidas asfixiándolos. Luego no se oía nada, solo silencio.
El motor dejaba de funcionar. Un hombre subía por la rampa junto a la puerta grande. Se llamaba Gustav. Se apoyaba contra la puerta para escuchar. Yo testifiqué contra él en Düsseldorf. Le condenaron a 10 años. Gustav Minsberger escuchaba y decía: «Todos dormidos, abrid». Los cadáveres eran incinerados en una fosa abierta. El fuego se veía a kilómetros. Teníamos vecinos a menos de 200 metros de Treblinka que desgraciadamente no sabían nada. Pero el humo les molestaba. Se quejaron a los alemanes de que el humo y el olor no les dejaba dormir. Qué ingenuos eran nuestros vecinos polacos. Pero otros polacos no miraron hacia otro lado. En la resistencia propusieron un audaz plan a los aliados. Permitir a los líderes occidentales hacer una declaración pública que parase el exterminio de los judíos llegó a ser parte de la estrategia de guerra. La respuesta: no haremos tal recomendación a nuestros líderes, ni a los de Londres, ni más tarde a los de Washington. A principios de los años 40, los aliados descifraron el código alemán de comunicaciones Enigma. A partir de entonces, casi todas las informaciones alemanas fueron descifradas. Aunque principalmente se fijaban en los comunicados de movimientos terrestres y navales, cada vez se filtraba más información de los campos de concentración. Trabajábamos solo con información operativa. Pero el asesinato de los judíos en Varsovia o en otros lugares como Treblinka no era información operativa. Era valiosa e importante y todo lo demás, pero no se podía hacer nada con ella. No era operativa. La guerra era prioritaria. En los Estados Unidos, el presidente Roosevelt escuchó las súplicas del movimiento polaco clandestino. Tenéis que decirle a vuestros jefes que ganaremos la guerra. La justicia, la libertad vencerán. Los culpables serán castigados por sus crímenes. Decidle a vuestro país que este movimiento es amigo suyo. En enero de 1943, Roosevelt y Churchill exigieron la rendición incondicional de Alemania, confiando en que pondrían también fin a la masacre. Debían conocer la tragedia de los hebreos. Probablemente fue doloroso y embarazoso para ellos. Pero lo que les ocurría a los judíos, como llegué a darme cuenta, no era más que un asunto secundario. El 18 de febrero, Joseph Goebbels respondió proclamando la guerra total, pero en su discurso, el ministro de propaganda cometió un desliz. Exterminación era lo que quería decir. Todavía vivían más de 30.000 semitas en Berlín. Las deportaciones supusieron la presión psicológica más terrible que se pueda imaginar. Cada vez deportaban a más parientes o conocidos. Desaparecían toda clase de personas. Un vecino, o puede que un familiar que habíamos visto ayer mismo, desaparecía de repente. No es que ya no estuviera allí, es que ya no recibirías nunca más una carta o postal suya. Sencillamente desaparecía. Desde enero hubo trenes que empezaron a circular entre Berlín y Auschwitz. Lo peor que como judío te podía ocurrir
es que te mandaran a trabajos forzados. Pero la situación empeoró. Empezaron las deportaciones. Este hecho demuestra cómo se deterioraron las cosas para los judíos. De repente, muchos hebreos, que con cualquier pretexto habían sido declarados exentos, se presentaron ahora voluntariamente para los trabajos forzados. Así que lo que antes era malo, ahora no lo era tanto. Pero el 27 de febrero la situación se volvió todavía peor. La Operación Factoría, como los nazis la llamaban, forzaba a los trabajadores semitas de la industria de armamentos a ir a los campos de concentración. De repente, por la mañana temprano, a eso de las 8:30, tocaron la sirena y apareció el llamado capataz ario, alemán o cristiano diciendo: «Rápido, rápido, apagad todas las máquinas, todo el mundo al patio». Hasta entonces, los que tenían parientes que no eran semitas podían quedarse en Berlín. Los que iban en el camión eran los que tenían parentesco con los arios. Algunos estaban casados con una mujer aria o cristiana. Otros eran de raza mixta en primero o segundo grado. Uno era de raza mixta con privilegios. Otro era judío, según la definición nazi. Estaba claro que iban a hacer algo poco común. Para nuestra sorpresa, el camión entró en la ciudad, en el mismo centro, en la Rosenstrasse, al lado del Alexanderplatz, que entonces y ahora era el centro de Berlín. La Rosenstrasse, Berlín. En ella hacinaron a más de 1000 personas en un antiguo edificio de oficinas. Hombres, mujeres y niños. Los miembros de familias cristianas se enteraron enseguida de lo que les estaba ocurriendo a sus familiares semitas. La noticia se propagó en Berlín como la pólvora. Algunos judíos no habían sido deportados al este, sino llevados a la Rosenstrasse. Para los que estábamos en este lugar, surgía un nuevo rumor a cada instante. Se decía, por ejemplo, que los que fueran de raza mixta serían fumigados, así como los trabajadores forzados que podían tener hijos. Una hora más tarde se decía: no, nos van a deportar a Theresienstadt. A la mañana siguiente, los familiares de los recluidos fueron a la Rosenstrasse y permanecieron en silencio protestando contra la detención de sus familiares. Mi tía Frida, mi frágil y tímida tía, la tía Ana y todas las tías que se habían resistido a luchar hasta ahora, estaban allí, unidas de la mano. Fue la primera y única manifestación en Alemania en apoyo a los judíos. Algunas veces había tanta gente que el tráfico tuvo que ser desviado. Acordonaron la Rosenstrasse, que estaba justo en medio de la ciudad. Era una calle pequeña y estrecha. Un autobús que pasaba por ella fue desviado. Hubo instantes en que se remolinaban 1000 personas, en otros reinó la calma. A veces se oían gritos de «devolvednos a nuestros niños» o «devolvednos a nuestros hombres», gritos así. En la noche del 1 de marzo de 1943, los británicos realizaron el mayor bombardeo contra Berlín hasta la fecha. Para los prisioneros en la Rosenstrasse, los refugios antiaéreos permanecieron cerrados. Nos pareció que los bombardeos eran como una liberación. Los estábamos esperando. Eran un acontecimiento casi espiritual. Cuando llegaron todos lloramos, aunque si nos hubieran alcanzado, habríamos muerto. Al día siguiente del bombardeo continuó la protesta en la Rosenstrasse, hasta que ocurrió algo que nadie esperaba. El régimen transigió. Los judíos presos fueron liberados. Nunca hubiera ido a salvar a nadie. No soy una heroína, ni tampoco las otras mujeres. Ni mi madre ni nadie lo eran. Queríamos que nos devolvieran a nuestro padre. Como dije entonces, no habría ido si no hubiera sabido quién estaba allí dentro. Me habría dado demasiado miedo de que me deportaran. Otros protestaron también.
En marzo, los dirigentes semitas de Nueva York organizaron una protesta masiva en el Madison Square Garden. Se hizo una llamada humanitaria. There are 4 million Jews surviving in Europe. The Germans have promised to deliver to the world by the end of the year a Christmas package of 4 million dead Jews. And this is not a Jewish problem. No querían hacer mucho caso. Los judíos no lo creían del todo. Yo no quería creerlo porque hacerlo era pensar que no había esperanza. Sin embargo, conocíamos la magnitud del crimen. En respuesta a la protesta, representantes de los Estados Unidos y de Gran Bretaña se reunieron en las Bermudas. En la agenda, salvar a los judíos de Europa. Pero en realidad, los delegados tenían las manos atadas. Fue meramente una conferencia gubernamental en una isla. No se admitió a nadie más. Se mantuvo en secreto. Y el mayor de ellos fue la decisión tomada, no hacer nada. Fue el peor momento de nuestra historia. Frente Oriental, primavera de 1943. Las imágenes tomadas por un médico militar muestran cosas de las que no hablaba la propaganda oficial. Para Alemania la guerra está perdida. Para las víctimas de la retaguardia, las noticias del frente despiertan la esperanza. El movimiento clandestino disponía de una radio que nos permitía escuchar varias emisoras. Eso significaba que podíamos enterarnos de lo que sucedía en el frente, algo que tenía una gran importancia para nuestra moral. Saber lo que estaba ocurriendo nos daba esperanzas y fe en el futuro. En el gueto de Varsovia, 300.000 hebreos fueron deportados, pero todavía quedaron en él otros 60.000. Surgió la esperanza debido a la derrota alemana. Pero por otra parte, el frente estaba todavía demasiado lejos. Y la presión del terror era horrible. Pero nos dábamos cuenta de que ya era cuestión de tiempo. Pero esta vez querían defenderse. En el gueto se había formado un movimiento de resistencia, pero ¿cómo conseguirían armas? Estábamos en contacto con el movimiento polaco clandestino. Ellos nos proporcionaron unas pocas armas. El resto se las compramos a los alemanes. Cuando volvían del frente oriental necesitaban dinero para vodka y entonces nos vendían sus armas, aunque muy caras. En enero, Heinrich Himmler ordenó que se limpiara el gueto. En abril se cumplió su orden. Había llegado la hora de resistir. Las deportaciones y las revueltas comenzaron el 19 de abril de 1943. No fue solo un levantamiento de los 500 o 600 judíos armados, sino el de todo el gueto. No se veía a nadie en él. La población semita se había ocultado, pero los combatientes de la resistencia estaban alerta y preparados. Los insurgentes hebreos, y yo también, éramos miembros del movimiento clandestino y de la organización de combate judía. No creíamos en ningún momento que tuviéramos posibilidades de sobrevivir. Muchos podían haber escapado si hubieran querido, pero la mayoría se quedó. No trataron de escapar. Prefirieron morir junto con los demás judíos.
Los primeros enfrentamientos comenzaron cuando incendiaron un vehículo armado alemán. A continuación y de forma inesperada, las SS se retiraron. Nadie creía que sobreviviríamos, yo tampoco. Pero quería hacer algo. Quería vengarme de aquellos que habían matado a mi familia, mis amigos, mi gente. 20 de abril de 1943. Día siguiente a la invasión alemana del gueto de Varsovia. Es el cumpleaños de Hitler. La resistencia del gueto debía ser aniquilada de cualquier modo. Nuestros combatientes solamente disponían de pistolas y de unas cuantas granadas para la batalla. Eran completamente inadecuadas para la lucha en las calles de la ciudad. Nuestra gran ventaja es que podíamos tomar por sorpresa a los alemanes. Conocíamos todas las casas y los rincones del gueto. Nos ocultábamos sin que los alemanes pudieran alcanzarnos. Al menos durante los primeros días. Esa fue nuestra gran ventaja, hasta que los alemanes empezaron a bombardearnos y a convertir el gueto en un infierno. El gueto de Varsovia. Estas fotos pertenecen a un álbum que conserva el general de las SS, Jürgen Stroop. Volviendo un día de Varsovia, iba sentada junto a unos oficiales de las SS. Mi casa estaba en Viena, así que tenía por delante un largo viaje en autobús. Los oficiales de las SS bebieron bastante licor y empezaron a contarnos lo que habían hecho con los judíos. 12.000 semitas murieron durante el levantamiento de Varsovia. Acribillados, sofocados, incinerados. Nos contaron cómo mataban en masa a los judíos, hombres, mujeres y niños. Estaban muy orgullosos y presumían de ello. Durante el viaje no hacían más que beber aguardiente y el alcohol les soltó la lengua. Este niño sobrevivió a aquel infierno. Tenía casi 8 años. Y también mucho miedo. De lo único que me acuerdo es de que me ordenaron que subiera las manos. Muchas cosas de mi vida se perdieron entonces para siempre. Lo recuerdo como si fuera ayer. Esta foto se convirtió en todo un símbolo, el niño judío de Varsovia. Ese niño simboliza al 1,5 millones de niños que fueron asesinados por los alemanes. He dicho muchas veces que desearía que 1,5 millones de niños estuvieran a mi alrededor y que dijeran al unísono que esa foto era suya. Al final, el gueto de Varsovia acabó en ruinas. Pero existían todavía otros 89 guetos que seguían luchando. Sin embargo, los levantamientos no podían acabar con las ejecuciones. A pesar de todo, hubo más intentos de resistencia, aunque no tenían la menor posibilidad de éxito. Los que formaban parte de ellos lo sabían. Su único objetivo era morir con dignidad.
La resistencia empezaba a manifestarse en todos los campos de concentración de Alemania. El campo de Plaszow, cerca de Cracovia. Imágenes tomadas por un polaco arriesgando su vida. Cuando las cosas no podían empeorar más, los prisioneros decidieron luchar. Nos podían matar y cortarnos en pedazos, pero no conseguirían meternos en las cámaras de gas. Esa era la peor forma imaginable de morir. Fue entonces cuando oímos por primera vez rumores de planes de escape en masa, pero todavía no eran más que rumores. Desde principios de 1943, los prisioneros semitas habían planeado escaparse de Treblinka. En julio, corrió el rumor de que se iba a cerrar Treblinka y de que iban a asesinar a todos los prisioneros. No había tiempo que perder. Pero se necesitaban armas. Entre dos barracones alemanes había un espacio abierto de unos 6 o 7 metros de ancho. Prisioneros como nosotros habían empezado a construir un pasillo cubierto entre los barracones. El pasillo era para unir los edificios y para servir como espacio adicional por si era necesario. No tenía ventanas, solo un pequeño tragaluz con una rejilla. Estaba muy claro que pretendían guardar armas allí. Más tarde, hubo un momento de suerte. El pasillo fue terminado. Un día los alemanes trajeron una puerta de hierro muy pesada y sólida. La puerta fue colocada en la nueva sala, pero no tenía llaves, y encargaron a nuestros cerrajeros que hicieran una. En lugar de hacer solo una, hicieron dos y escondieron la segunda. Treblinka, 2 de agosto de 1943. Poco antes de las 4 de la tarde comienza la revuelta. De repente oímos una explosión cerca de los barracones alemanes. Esa era la señal de comienzo. Disparamos contra los guardias ucranianos, nos abrimos paso hacia la puerta y luchamos contra ellos. Nos dispararon desde todos lados y desde las torres de vigilancia. Vi que los alemanes corrían en todas direcciones. Ya eran casi las 5 de la tarde y empezaba a oscurecer. Llegamos a un pequeño bosque y nos apretujamos en un refugio hasta que oscureció. Un civil polaco tomó esta foto cuando los barracones de Treblinka ardían. ¿Qué es lo que quedó después del levantamiento? En los dos campos de Treblinka, un infierno en la tierra, del millar de prisioneros que había al principio, 70 u 80 lograron esconderse en el bosque o se refugiaron con los polacos. Algunos los acogieron por dinero, otros gratuitamente. Otoño de 1943. Sobibor, una fábrica de muerte cerca de Lublin. Aquí la resistencia necesitaba un líder. Había planes para un levantamiento en el campo, pero no se tuvo el valor suficiente hasta que un día llegó un camión con unos 30 prisioneros de guerra soviéticos que pusieron a trabajar en el campo. Uno de ellos era capitán del ejército ruso. Cuando le dijimos lo que estaba ocurriendo, se propuso escapar desde el primer día. Mientras los planes tomaban forma, las matanzas continuaban. Me dedicaba a arreglar ropas. Un día, al salir a las 4 o 4:30,
Cuando empezaba a oscurecer, olía a fuego. Algo se quemaba. Era olor a pelo, a huesos. Era un fuego muy grande, tan grande como una casa alta. Los verdugos intentaban quitarle su dignidad a las víctimas. Algunos judíos tenían instrumentos de música y empezaron a tocarlos a la luz del fuego. Tuvimos que bailar junto al fuego y el humo de los cabellos y huesos quemados. Los alemanes que estaban allí sabían lo que estaba quemándose y nos obligaron a bailar para distraerse. Esa tarde mi marido me pidió que bailara con él. Y así nos conocimos. Dos personas que se encuentran cara a la muerte, mientras otros planean el levantamiento. No estaba implicado en él, porque estaba con una chica holandesa. Y a los holandeses, como no hablaban yiddish ni polaco, se les mantenía un poco apartados. Se tenían mucho miedo de hablar demasiado. Había que tener cuidado porque a la menor sospecha nos mataban a todos. El 14 de octubre de 1943, los prisioneros pasan a la acción. No sabía que nos íbamos a rebelar. No lo supe hasta el último momento en que fui hasta aquel lugar. Tampoco tenía mucho que hacer, pero hice exactamente lo que él me dijo. Quédate aquí. Un hombre no quería matar al alemán y él tuvo que hacerlo en su lugar. La misión de Chaim Engel era eliminar a un SS. Mi mujer me trajo un cuchillo de cocina. Yo le clavé el cuchillo al SS y le dije: esto es por mi padre, por mi hermano y por todos los judíos que has matado. Eso fue todo. Cuando finalmente salió, estaba cubierto de sangre. Yo traté de limpiarle un poco. Creí que sería mejor que estuviera limpio cuando escapáramos. No tenía idea de lo que estaba sucediendo, de lo que haríamos. No sabía nada, solo una cosa. Teníamos que escapar tan lejos como fuera posible. 300 prisioneros escaparon en dirección al bosque. Llegamos al bosque y vimos a muchos judíos de Sobibor. No nos querían porque yo no hablaba su idioma. Una mujer holandesa, ¿qué estará haciendo aquí? Tenían un fusil y quisieron matar a Chaim. Yo me puse delante de él y no dispararon. Luego los dos nos fuimos junto con los demás. Después del levantamiento, Sobibor fue arrasado hasta los cimientos. 47 prisioneros sobrevivieron, entre ellos Chaim y Selma, unidos a la resistencia por amor. Siempre haría lo mismo. Exactamente igual. Creo que es por mi carácter. Si quiero a una persona, hago por ella lo que sea. Por detrás de las líneas alemanas, los guerrilleros soviéticos combaten con la ayuda de casi 30.000 judíos. Que no siempre son recibidos con los brazos abiertos. Aunque muchos hebreos combatimos con los soviéticos, no fuimos realmente bien aceptados. Seguíamos siendo judíos. Eso lo dice todo. Nunca nos dieron armas suficientes. Los mandos intermedios eran prisioneros de guerra fugados.
Estaban intoxicados por la propaganda nazi contra los judíos. No era fácil ser partisano si eras judío. Pero no tenían otra elección. Solo los que se unían a los partisanos tenían posibilidades de sobrevivir. Junto con el resto de mi grupo, éramos 18. Decidimos entrar en contacto con ellos. Para mí era cuestión de vida o muerte. Lo principal era salir del gueto. No importaba quiénes fueran, tanto si eran forajidos como si eran partisanos. Que me sacaran de allí, esa era mi preocupación inmediata. En otoño de 1944, el ejército alemán se encuentra en retirada. ¿Qué papel desempeñaron los partisanos en la caída alemana? No se puede decir que fuera una amenaza real para la lucha en el frente. Por lo menos en los lugares que yo conocí, el centro y el norte de Rusia. Donde fueron extraordinariamente efectivos fue contra las líneas de abastecimiento, cuando nos traían suministros de la retaguardia. No se pudo evitar ya que los convoyes de abastecimiento viajaron sin escolta. No es que estuvieran en todas partes, pero sí en muchos sitios. 6 de junio de 1944, el día D. Los aliados desembarcan en Normandía. La derrota nazi es solo cuestión de tiempo. Durante años, oficiales alemanes planearon la muerte de Hitler. Casi todos los conspiradores habían sido admiradores suyos. Ahora había llegado el momento de salvar al Reich. Sabía que la guerra terminaría y que los campos de concentración serían abiertos inmediatamente. Los bombardeos se acabarían. Por esa razón había que arriesgar la vida. Pero el 20 de julio, en el cuartel general de Hitler en la Prusia Oriental, el intento de asesinato fracasa. Hitler sobrevive y quiere venganza. Himmler le hace una sugerencia. Creo, le dijo a Hitler, que deberíamos celebrar un gran juicio y que comparecieran públicamente y luego sentenciarlos. Hitler sacudió la cabeza y contestó: no, Himmler, no nos conviene. Si celebramos un gran juicio público, tendremos que dejar que esa gente hable. Y puede que haya uno que hable demasiado y explique por qué lo han hecho. Eso podría ser peligroso. El juicio se celebró a puerta cerrada. Las sentencias de muerte habían sido dictadas antes de que comenzaran las sesiones. Entre los conspiradores ninguno arguyó el genocidio de los judíos como motivo principal del intento de asesinato. Solo un hombre habló de ese crimen, Ulrich Count von Schwerin-Swanenfeld. En nuestro círculo, el trato dado a los judíos fue lo que originó nuestra oposición al Tercer Reich. Eso está fuera de duda. Por oponerse a Hitler, 10 hombres fueron ejecutados en la prisión de Plautzensee de Berlín. ¿Cuál habría sido el resultado de matar al tirano? Creo que si la conspiración hubiera tenido éxito, la guerra habría terminado un poco antes y menos zonas urbanas habrían sido destruidas. Menos personas habrían muerto. Pero a fin de cuentas, la diferencia no habría sido grande. Incluso en nuestros días, hay gente que dice que Hitler habría salido hacia adelante. Estas imágenes de propaganda del lago Wannsee, Berlín, del verano de 1944, ofrecen la apariencia de que las gentes están contentas y viven en armonía. Pero realmente, muchas personas llevan una vida horrible en la capital.
Entonces le dije que el hijo de Heinz estaba allí. Creo que estaba de permiso debido a una pequeña herida. Jugábamos a las cartas con frecuencia. Me acerqué a él y le dije: Herr Drossel, vamos a jugar a las cartas. Estupendo, ahora voy, me contestó. Vino y Gerges hizo como si barajara las cartas. Puso la baraja sobre la mesa y le dijo a continuación: Herr Drossel, tengo que decirle algo. No le hemos pedido que venga para jugar a las cartas. Herr Drossel, tenemos que decirle que somos judíos y que estamos viviendo aquí ilegalmente. Hemos oído hoy que nos han traicionado y no sabemos qué hacer. ¿Podría ayudarnos de alguna manera? Cualquiera que ayudara a los judíos arriesgaba su vida. Herr Drossel, vestido con su uniforme de teniente, militarmente muy correcto, se levantó y nos dijo: muy bien, estén tranquilos y no se preocupen. Voy a hablar con mis padres y volveré lo antes posible para informarles. La pregunta es: ¿cómo reaccionaría el teniente? Cuando estuvimos solos, mi padre no lo dudó un momento y me preguntó: ¿tienes algún plan? Para él lo natural era que les ayudáramos. Yo le contesté: primero les diremos que vengan con nosotros a Tempelhof. Luego veremos qué es lo que ocurre. En Berlín, solo 1.400 hebreos pudieron sobrevivir al Holocausto escondiéndose. La noche anterior llevamos el equipaje. Herr Drossel hijo le dio a Gerges su pistola de servicio y le dijo: si esos cerdos vienen durante la noche, asegúrese de acertar. La guerra ha terminado, o va a terminar muy pronto. Es mejor que no se dejen matar en 3 o 4 semanas.